Rafael Calvo Serer. Fue más amigo aún que Vidal Benito. Fue íntimo. Rafael Calvo Serer, la principal característica que me impresionó de él fue la sinceridad de su fe. Católica, sí, de verdad. Era fundamentalmente un hombre creyente, religioso, que inspiraba todos sus actos y todas sus acciones. Era coherente. Cuando yo lo conocí era muy joven. Yo era muy joven. Y él había escrito ya el libro Contra la in Entralgo de España sin problema. Y escribía en la tercera de ABC frecuentes artículos, pero siempre desde el punto de vista conservador, no de la extrema derecha, pero sí de la derecha, que apoyaba en realidad al franquismo. Pero Rafael Calvo Serer, como persona, fue excelente, porque siempre estuvo de acuerdo su conducta personal con sus convicciones políticas. Cuando yo lo conocí estaba completamente en el núcleo duro de resistencia a la modernidad, contra el laicismo. Era un hombre verdaderamente católico. Y creo que no me equivoco en atribuirme, a mí el mérito, era un amigo mío de verdad, era noble, era sincero, y me puedo atribuir el mérito de haberlo llevado poco a poco hacia el conocimiento de otras materias y otros estudios que lo fueron poco a poco apartando del nacionalismo católico español. Porque él, cuando aparece en el ámbito público de la intelectualidad española, no solamente lo hace en ABC, sino que tiene una editorial Rialp con Florentino Pérez Envid, que traduce ya libros importantes del alemán, pero claro, todos católicos, y adquiere una personalidad indudable. Y él fue el primero que habló de terceras vías y tercera fuerza. Es el primero que fue a él. Pero ¿qué significaba en Rafael Calvo Serer la tercera fuerza cuando yo lo conocí? Pues era nada menos que el Opus Dei, porque él se situaba dentro de la esfera franquista. Por eso fui amigo de él, porque fue la primera vez que yo leí. Estaba en la universidad, creo que en el cuarto curso o menos, y la primera vez que yo leí un artículo de prensa donde se distinguía dentro del franquismo distintos grupos o partidos fue con él. Yo creía que Franco estaba apoyado por el ejército sobre todo, y que luego la Falange y los católicos formaban un bloque junto con el ejército, pero un bloque sin fisuras. Y él, leyendo a Rafael Calvo Serer, cuando descubro que según los momentos internacionales, es decir, según las perspectivas que había de triunfo o fracaso de Hitler y Mussolini, Franco fue cambiando su política y apoyándose en grupos que antes estaban fuera del núcleo del franquismo, del que ganó la guerra civil. Pero él fue el que introdujo ya que cuando Franco acude, porque se ve aislado y ve que la guerra mundial la va a perder Hitler, se acerca entonces a Roma, más al catolicismo, pero no al catolicismo nacional, como los arzobispos de Sevilla, etcétera, no al nacional catolicismo, no, se acerca a Roma, y para acercarse a Roma tiene que acercarse también a los grupos de acción católica, derivados del cardenal Herrera Oria. Eso no era nacional catolicismo, eso era el catolicismo de la República. Y esa acción católica representada, por ejemplo, con el nombramiento de Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores o de Ruiz Jiménez como ministro de Educación, obedecen ya a esa distinción dentro del franquismo, que no era un bloque, sino que había grupos ideológicos distintos, incluso con rivalidades por perseguir el control de la educación o el control de la investigación científica, y eso me lo enseñó Rafael Calvo Serer siendo yo muy joven, porque lo hizo bien en su libro, lo vi con claridad. Luego fue un hombre fiel, tengo que decirlo, no tuvo la tacha por ser del Opus Dei, porque otros hombres como Antonio Fontán, que fue quien me lo presentó, era también del Opus Dei, y no tuvieron tacha alguna de recelo, que despertaban un cierto temor. ¿Por qué Rafael Calvo Serer era visto con desconfianza? Pues porque él era monárquico, y monárquico de Don Juan de Borbón, y lo iba a visitar con frecuencia en Suiza, en Portugal, y circuló el rumor durante mucho tiempo que una carta dirigida al marqués de Fontanar había terminado en manos de Franco cuando Don Juan de Borbón le entregó esa carta a Rafael Calvo Serer para que la llevara a su destino, y terminó en la mesa de Franco, del caudillo. Entonces fue mucho tiempo, casi lo acompañó hasta el final de su vida, de que los sectores monárquicos de Don Juan, los liberales, los herederos de las tradiciones monárquicas liberal, creyeron que Rafael Calvo Serer había traicionado, por expresa orden del padre Escrivá, había traicionado a Don Juan entregando a Franco la carta que era peligrosa para la monarquía, dirigida al marqués de Fontanar. Esto nunca se demostró, pero yo le pregunté un día a Rafael, ya cuando esto era serio,
y él me dijo que su secretaria había tenido esa carta a su disposición y que no excluía que su propia secretaria hubiera hecho ese acto tan ignominioso. Pero un día, más adelante, años después, se lo pregunté directamente al conde de Barcelona, estando solo, cuál era la verdad sobre Rafael Calvo Soler. El conde de Barcelona era muy prudente. Contra la fama que se le ha dado de borrachín y de irresponsable, quizás fuera al final de su vida cuando ya perdió todas las esperanzas. Yo no lo traté de ser rey cuando perdió todas las esperanzas. A lo mejor se agudizó su afición a tomar cócteles, no lo sé. De luego que mientras yo lo traté, jamás fue un borracho. Y le pregunté un día, y lo noté que me hablaba con mucha prudencia y precaución. Y me dijo que él no lo sabía exactamente la responsabilidad que pudiera tener Rafael Calvo Soler en la entrega de esa carta a Franco. Pero me confirmó que el hecho era verdadero y que el sector liberal de los monárquicos aristócratas que apoyaban a don Juan pensaban que había sido hecho a propósito por Rafael Calvo Soler, pero que él, don Juan, no podía asegurarme nada porque no lo sabía. Bueno, yo conocí todas las versiones, ahí están, digo lo que yo sabía y nada más, que cada uno piense lo que quiera. El hecho es que yo siempre le tuve cariño, afecto. Mi mujer le tomó muchísima simpatía. Es más, a veces nos acompañó porque yo le invitaba a viajes en el extranjero. En un viaje a Estados Unidos, pues mi mujer le regaló trajes en la Quinta Avenida, todo porque le tenía verdadera simpatía. Porque era un caballero, un hombre discreto y un hombre culto, porque aunque su cultura, hasta que me conoció a mí, era muy sesgada de una cultura católica de derecha o ultraderecha. Sin embargo, yo lo puse en contacto primero con Walter Lippmann, con el gran periodista liberal de los Estados Unidos, y a partir de ahí empezó ya a interesarse por el liberalismo, y cuando se hizo la Junta Democrática y le tuve que presentar por sorpresa, sin decirle quién le iba a presentar, invitar en el Hotel Loti a almorzar junto con Santiago Carrillo, la verdad que enseguida se alegró. Tuvo una estrecha relación, buena relación, simpática relación con Santiago Carrillo y fue fiel hasta el último segundo a la Junta Democrática. Es más, lo que no me hizo caso fue cuando yo le prohibí que viniera a España, que estaba en París, invitado por mí en el Hotel Loti, durante un año. Le pagué el hotel para que no lo persiguieran. Y él, al meterme a mí en la cárcel, se creyó obligado moralmente, a pesar de mi disgusto, que llegué casi a decirle que no le hablaba. Se vino a Madrid y fue detenido y encarcelado y estuvimos algunos días juntos en la cárcel. Pero mi opinión sobre Rafael Calvo Soler es excelente. Es más, te doy otro dato casi secreto, porque hubo un momento en que Rafael Calvo Soler ya no soportaba el apoyo del Opus Dei a Franco y culpaba de ello al padre Escrivá. Entonces me pidió a mí que un verano con mi mujer y mis hijos alquilé un chalecito, no, un piso moderno en la playa de Viareggio, al lado de Florencia, que yo lo hice para estudiar arte allí en Toscana, en Florencia. Me pidió que quería venir conmigo, que lo invitara, porque quería que yo escribiera las memorias que él me iba a dictar o a decir, y que yo las redactara, sobre los hechos del padre Escrivá, comprometedores de que a través de Luis Val y el Banco Popular se habían entregado por completo al franquismo. Eso en aquel momento era de una tensión. En el Opus Dei estaban muy preocupados. Lo invité, estuvimos casi 4 meses juntos en Viareggio y allí escribí las memorias. No, yo no, él. Pero yo le daba el estilo y le ponía orden en los hechos y el sentido político. Y cuando terminó las memorias me pidió que las guardara yo. Y las guardé en mi despacho de la Castellana. Y Rafael Calvo Soler muere antes de lo previsto por la edad. Era joven, murió en Pamplona. Me visita enseguida Antonio Fontán, que era también bastante amigo mío desde Granada, porque Antonio Fontán fue destinado a Granada muy joven como catedrático de latín en la universidad. Yo estaba de profesor de Derecho Mercantil y enseguida nos hicimos amigos, porque de la cultura en humanidades de Antonio Fontán era notable. Él fue quien me presentó a Rafael Calvo Soler. Entonces vino Antonio Fontán a pedirme que, si no me importara, entregarle las memorias que yo guardaba de Rafael Calvo Soler, que sabían que estaban denunciando los hechos del padre Escrivá, favoreciendo a Franco en contra de las libertades y siendo responsable del nombramiento de los Opus Dei, como los de los ministros, desde López Rodó, pues que fue el primero, hasta el siguiente ya, que fue Ullastres y todo lo que se llamó luego la tecnocracia. Pues vino Fontán, me lo pidió y dije, tengo que pensarlo, porque me pidió que se la devolviera. Y yo quería pensar qué hubiera deseado Rafael Calvo Soler si estando en vida yo hubiera podido consultarle qué hago. Y yo, como lo conocía tan bien, me puse en su lugar
y sabía que él era incapaz de producir un daño grave al padre Escrivá. No estaba de acuerdo con él, pensaba lo contrario en política, pero no hubiera tolerado un daño al padre Escrivá ni al Opus Dei. Y le entregué las memorias a Antonio Fontán. Por teléfono me llamaron los máximos dirigentes del Opus Dei. Figuraron el nerviosismo y el pánico que tenían a que esas memorias fueran publicadas. Me llamó incluso desde Roma Álvaro del Portillo, sin conocerlo, para decirme que era el caballero mayor que había conocido, que estaba el Opus orgulloso de la amistad que había tenido con Rafael Calvo Soler y que nunca olvidarían el gesto que había tenido de devolverle las memorias.